Licenciado Pedro Joaquín Cosbo, el secretario de Energía, yo siempre le agradezco especialmente su buena disposición a dar la cara no a nosotros, sino a los mexicanos y explicarnos en momentos críticos cuál es la situación del sector energético. Gracias de nuevo. Gracias, Ricardo, por darme esta oportunidad de hablar de un tema que es tan importante en la vida de las sociedades como la energía y sobre todo pues en estos momentos que hay muchas turbulencias, sobre todo en el mercado de precios de los hidrocarburos. Secretario, es tiempo ya de darle las gracias al petróleo, de reconocerle sus servicios por tantos años a la patria y decirle adiós al petróleo. Mira, no hay duda Pemex. que algún día la era de los hidrocarburos se va a concluir, pero no es hoy, no es el día de hoy. La era de los hidrocarburos tendrá que terminar dentro de 40, 50 años, pero ahora estamos todavía en una transición. Esta caída de precios los hace más competitivos, incluso frente a las energías renovables. Y pues es el mercado, la historia nos enseña que el mercado internacional de crudo es por naturaleza volátil. Han habido caídas de precio peores que estas, ¿no? En los 90, recordemos, el precio del petróleo llegó a estar casi abajo de $8, ¿no? Pero hasta hace no mucho, lo que pasa es que recordamos que estaba en 100 y sí, ahorita dicen andan en 20, como la quinta parte. Ha sido una baja muy importante porque, digamos, el año pasado una baja ya significativa, que fue que bajó de 100 y llegó al umbral de $50. Y ya nos parecía un fuerte apretón. Pero ahora, empezando el año, hay una caída de $50. A la mezcla mexicana ya está en el umbral del $25, ¿no? 25.53, algo así cerró el viernes. Lo que está pasando es que hay un exceso de oferta. La Agencia Internacional de Energía estima que hay alrededor de 1.830.000 millones de barriles diarios. Otros estiman 2 millones de exceso de oferta. Los inventarios del petróleo llegan a 66 días. Las proyecciones son que estos inventarios todavía van a crecer el primer semestre del 2016. Llega Irán abriendo la puerta, Viene Irán, la llave. Viene Irán, nadie duda que Irán va a impactar al mercado. Lo que existen diferencias de opiniones es si el impacto va a ser inmediato o va a ser un poco diferido. Algunos estiman que puede llegar inundar el mercado con 500.000 barriles diarios más. Otros estiman que no será tan rápido reactivar sus campos y que serán a lo sumo 300.000. Pero sí hay sin lugar a dudas, hay un problema de exceso de oferta. Y no se ve que los inventarios empiecen a bajar antes del segundo semestre del 2016. Y en consecuencia vamos a estar con esta incertidumbre de los precios todavía un periodo bastante largo. Afortunadamente, esto no ha detenido la implementación de la reforma energética. Aun cuando hemos enfrentado estas condiciones adversas, vemos, por ejemplo, que 3 licitaciones que hemos hecho de la ronda 1 de contratos petroleros, el balance es extraordinario porque tenemos ya 30 contratos de extracción y de exploración de hidrocarburos. Hay empresas de 7 países, incluyendo 2 decenas de empresas mexicanas, con una derrama que vendrá en los próximos meses de $7,000 millones. Particularmente la tercera licitación fue un éxito rotundo. Ni en el más optimista de nuestros escenarios esperábamos colocar los 25 contratos, los pudimos colocar. ¿Va a haber entonces una cuarta? Ya lanzamos la cuarta licitación, que es precisamente... ¿La de aguas profundas? La de aguas profundas. Por cierto, ¿por qué tanto misterio con la fecha y todo esto? Bueno, ¿esto no da la impresión de estar retrasando la reforma energética? No, porque
La licitación ya se lanzó la convocatoria y ya se abrió el cuarto de datos. ¿Qué es lo que requiere más tiempo en una licitación petrolera? Son inversiones de miles de millones de dólares. Entonces, las empresas valoran mucho que les des información geológica de calidad y que les des tiempo para valorarla con el objeto de que puedan medir adecuadamente sus riesgos geológicos. ¿Ese es el llamado cuarto de datos? Perdón, el Este cuarto es el de llamado datos. cuarto de datos. Entonces, abrimos los cuartos de datos el 6 de enero, lo abrió la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y estarán abiertos hasta septiembre. Y a fines de septiembre vamos a decidir la fecha de la subasta. Eso es lo que nos reservamos, la fecha de la subasta. No paramos la licitación. Y la vamos a decidir de función de cómo está el mercado. Ya determinamos si la hacemos el mismo 16 o la mandamos al 17, con el objeto de que salgamos cuando están las mejores condiciones de precios, aun cuando este tipo de inversiones son de largo plazo. Es decir, el primer barril comercial en aguas profundas puede tomar 8 años. Es decir, si estos contratos se asignaran a fines del 16, principios del 17, el primer barril de petróleo va a empezar a salir 2024, 2025, no saldría antes. Entonces, ya bajo otras condiciones de precios. Entonces, las decisiones sobre todo de las grandes petroleras, son decisiones donde planifican el largo plazo. Nos conviene seguir extrayendo y produciendo petróleo cuando sabemos, me corregirá si es el caso, que nos cuesta extraerlo en promedio 23 dólares según se sabe, y de pronto pues ya ha habido días en que de pronto cotiza ese día a menos del valor de la extracción. O sea, qué bueno que me haces esa pregunta. El costo de 23 dólares es lo que implicaría que una empresa nueva llegue, explore, tenga que construir infraestructura y extraer petróleo en aguas someras. Los costos de Pemex afortunadamente están abajo de 10 dólares. Porque Pemex ya ¿De 10? de 10 dólares, abajo de 10 dólares. Es decir, la fortaleza de Pemex en este momento es que 80% de su producción viene de campos convencionales que tienen costos inferiores a los 10 dólares. Entonces, en el corto plazo, digamos, mediano plazo, en ese aspecto, Pemex está blindado. El problema vendría en el mediano plazo, porque estos yacimientos convencionales que tenemos en México, que ahora disfruta Pemex, se van a agotar. Algunos ya empezaron a declinar, el caso de Cantarell. Y el 76% de nuestros recursos prospectivos, nuestros recursos del futuro, esos sí están en aguas profundas y en campos no convencionales que tienen mayores costos de producción. ¿Sería entonces un falso dilema shakespeariano en cuanto a Pemex de decir cerrar o revitalizar? Pemex está, es cierto, es un falso dilema. Pemex está ahora en el marco de la crisis, en un intenso proceso de reestructuración interna. Está ha dejado de ser un organismo público descentralizado, se está reorganizando como empresa productiva del Estado, tiene un nuevo consejo de administración con consejeros independientes que le inyectan una visión empresarial muy importante a la empresa, ha hecho una profunda reestructura interna, se ha reagrupado en subsidiarios, filiales, y cuando vino la primera etapa de esta baja de precios de petróleo a 50 dólares, Pemex hizo un ajuste de costos importantes. ¿Qué hizo Pemex? Bueno, renegoció sus contratos con sus proveedores, suspendió algunos proyectos de inversión, suprimió gastos no prioritarios, negoció su régimen de jubilaciones con los trabajadores y esto pues ha ayudado a que la empresa sobrelleve esta
esta primera etapa. Ahora viene una segunda caída de los precios a $25 y seguramente O Pemex menos. va a requerir una... Se habla de $20,000 millones o de $30,000 millones para Ah, refinanciar Pemex, que así es. pues parece ser que tendrían que salir de las reservas nuestras en dólares, ¿no? Mira, la reforma energética estableció un mecanismo a través del cual, en la medida en que Pemex racionaliza gastos, el gobierno lo debe de estimular. Me refiero concretamente a la muy importante renegociación de los llamados pasivos laborales de Pemex. Pemex concluyó hace unas semanas esta negociación y ahorita se está calculando por actuarios especializados cuánto fue el monto del ahorro. Uno de los mayores pasivos sobre las finanzas de Pemex era precisamente estos pasivos de corte laboral. Las jubilaciones. Entonces, la reforma energética mandata que Pemex, por cada peso que reduzca de su pasivo laboral, el gobierno le va a dar otro. Entonces, ya en diciembre le anticipó 50,000 millones de pesos la Secretaría de Hacienda en este sentido y están en espera de que en unos días más se determine exactamente de qué tamaño es el ahorro y esa sería la otra aportación que haría el gobierno por este mandato de la reforma energética. También Pemex va a tener que seguir racionalizando sus gastos, apretándose el cinturón y utilizando las ventajas que le da la reforma energética. Algo más que puntualizar por ahora, secretario, independientemente de darle de vez en cuando ese seguimiento con esta apertura que tú has tenido a la situación fundamental para el país que tiene que ver con todo el sector energético, particularmente el petróleo y Pemex. Pues mira, si me permites solamente hacer una reflexión de que uno de los mayores aciertos del presidente Peña Nieto cuando decidió la reforma energética es que le dio un sentido de integralidad. En ciertas etapas de nuestra vida como país habíamos intentado reformas eléctricas o reformas de hidrocarburos en distintos tiempos, siempre separadas. Ahora hemos hecho también la reforma eléctrica y la reforma eléctrica no se ve afectada por esta caída de los precios de los hidrocarburos y es un activo que tiene en este momento México. Entonces, acabamos de inaugurar el primer mercado eléctrico mayorista mexicano. México lleva 15 años de retraso en mercados eléctricos en relación con países similares al nuestro que lo hicieron hace mucho tiempo. Entonces, ahora hemos iniciado este mercado eléctrico mayorista que va a permitir a los usuarios, sobre todo a las empresas que tienen consumos hasta de 3 megawatts, 2 y 1, gradualmente se va a ir reduciendo, acudir a este mercado y comprar electricidad a los mejores precios. Esto es muy importante porque esto nos va a consolidar la baja de tarifas eléctricas que ha venido pasando el país en los últimos 12 meses. Han habido bajas muy significativas para los sectores productivos de las tarifas de luz. Por ejemplo, en el sector industrial de 30 a 22% ha bajado. Y esto se debe en parte a la baja de los costos de las energías fósiles, pero también a que la Comisión Federal de Electricidad pudo hacer exitosamente la reconversión al gas, que es un energético mucho más barato. Pero para consolidar esa baja necesitamos añadir el elemento de la competencia entre las empresas eléctricas. Y eso nos lo va a aportar este mercado eléctrico mayorista, que va a ser muy importante para la competitividad del país. Secretario, gracias por esta conversación. Gracias, Ricardo. Y por su confianza en este espacio, cosa que también agradecemos de parte de ustedes, su atención, su compañía y su confianza. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.